Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. En este capítulo 4 vamos a ver un segundo sueño que tuvo este rey Nabucodonosor. Según los historiadores, dicen que este segundo sueño ocurrió aproximadamente 20 años después del primer sueño. O sea que los sueños no son un día uno y otro día el otro, sino que pasó un cierto tiempo. Y vamos a ver en qué consiste este sueño y a hacer algunos cuestionamientos que creo que nos pueden servir para tratar de comprenderlo de mejor manera. El apóstol Pablo, en su segunda epístola a Timoteo, capítulo 1, versículo 12, dice lo siguiente: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Dios dio los dos sueños que tuvo el rey, y solo Dios podía revelar la interpretación de esos dos sueños. Los sabios de Babilonia nuevamente son convocados por este rey para que le den la interpretación del sueño, pero los sabios no dan la interpretación del sueño. Es diferente al primer sueño, que en el primer sueño el rey les pidió que le revelaran el sueño y luego la interpretación. En este capítulo el rey les cuenta el sueño y solo les pide que le den la interpretación. Pero por alguna razón los sabios no dan la interpretación. Y entonces Dios va a usar nuevamente a Daniel para dar la interpretación. Nabucodonosor había aprendido que Daniel era un hombre lleno del Espíritu y que Dios le comunicaba las interpretaciones a los sueños. Fue un ministerio bien hermoso el que tuvo Daniel, la forma como Dios lo usó y dándole revelaciones de estos sueños, y Daniel engrandeciendo el nombre del Señor a través de esos sueños. Aquí tenemos unas imágenes de lo que va a tratar este sueño. Aquí tenemos un árbol grande. Tenemos aquí Babilonia, al rey Nabucodonosor, en una situación diferente a esta otra. Y aquí es una de sus incursiones hacia la tierra de Israel. Entonces vamos a ver los puntos que abarca este capítulo número 4. Primero vamos a ver el testimonio de Nabucodonosor, de los versículos 1 al 3. Luego vamos a ver el sueño profético de Nabucodonosor, versículos 4 al 5. Luego vamos a ver que los astrólogos y magos son llamados para interpretar el sueño, versículos 6 y 7. Luego veremos a Daniel, que Daniel es llamado para interpretar ese sueño, versículos 8 al 10. Luego veremos a los vigilantes santos. Vamos a ver algo de este tema que se ve en los versículos del 11 al 15. Enseguida veremos el sueño interpretado por Daniel,
versículos 18 al 27. Luego veremos la enfermedad mental de Nabucodonosor, versículos 28 al 33. Luego el sueño de Nabucodonosor cumplido y su razón restaurada, versículos 34 al 37. Aquí hay un pensamiento que tiene que ver mucho con este rey y con muchos reyes y con muchos gobernantes, no solo de aquel tiempo, sino que de los últimos siglos de nuestra era. Dice que el hombre muestra su rebeldía hacia Dios mediante su orgullo, su vanidad y su soberbia. Y este es un asunto que se está repitiendo siglo tras siglo en la conducta de los gobernantes o de gentes que están puestos en eminencia. Y no han aprendido la lección, no han leído Daniel y no han visto la forma como Dios puede intervenir de una forma extraordinaria y a veces hasta humillante para el hombre. Entonces podemos hacernos la pregunta, ¿cuál pudo haber sido la razón por la que Dios le dio este nuevo sueño a Nabucodonosor? Porque no son coincidencias. Tenemos que ponernos a pensar, si ya Dios le había dado un sueño a Daniel, al rey Nabucodonosor, y se le da la interpretación del sueño, ¿por qué Dios le da un nuevo sueño al rey? A mí me llamó la atención este asunto, que por qué le da un segundo sueño al rey. Y podríamos conjeturar y decir que quizás se lo dio como una sentencia por la actitud contra los amigos de Daniel, a quienes había metido en el horno ardiendo. Porque esto sucede después del horno, cuando los amigos de Daniel son metidos al horno. Entonces podría ser como el juicio de Dios sobre el rey por haber tenido ese atrevimiento de meter a los amigos de Daniel en un horno y poner a sus dioses por arriba del Dios santo de Israel. Y yo pensaba algo, hermanos, y tal vez ustedes lo han visto así también. Este libro de Daniel, en el capítulo 3 que ya vimos, nos relata el pasaje de cómo los amigos de Daniel fueron metidos al horno por no postrarse ante la estatua de rey que él había construido y no adorarla. Y ellos fueron a parar al horno. Pero el rey se había llevado cautivo a todo el pueblo de Jerusalén, a toda Judá, a Babilonia. ¿Qué pasó con el resto de los judíos estando en Babilonia cuando se construye esta imagen? ¿Será que ellos se postraron ante la estatua y por eso no se relata de que ellos hubieran muerto dentro de un horno? ¿Por qué solo los 3 amigos de Daniel son metidos a un horno? ¿O será que, como estaban dispersos en varios lugares, hicieron distintos hornos y ellos murieron, los que también se negaron a adorar la estatua, que hayan muerto también y que la Biblia no lo describe? Es un misterio. Pero a mí me causaba duda, decir, ¿qué pasó con el resto del pueblo? Porque no fueron 10, 15 personas que el rey se llevó a Babilonia. Fueron cientos de miles de personas. Y el decreto del rey decía que todo pueblo y nación, al oír el sonido de la música, se postrara delante de la estatua y la adoraran. Y ahí tuvo que haber estado todo ese pueblo de Israel que había sido llevado cautivo a Babilonia. Pero hay un silencio en la Biblia con respecto a eso. Y también los historiadores no cuentan nada de qué pasó con ese pueblo. Entonces yo pienso que quizás ese nuevo sueño se le dio a rey como una sentencia por su actitud contra los amigos de Daniel. Porque no sé si otros judíos que también hayan sido metidos a un horno, también el Señor los libró de la muerte del horno. No se sabe, la Biblia no lo dice. Solo describe lo de los 3 amigos de Daniel. Otra razón podría ser porque el rey persistía en su orgullo, en su soberbia y en su idolatría. Porque ya le había advertido el Señor desde el primer sueño y con lo del horno de fuego,
El rey se había dado cuenta y sabía quién era el Dios de los judíos, pero persistía en su orgullo, soberbia y su idolatría. Quizás también por eso pudo haber sido que le daba un segundo sueño. En tercer lugar, quizás porque seguía proclamando su grandeza y la autoridad de su reino. Puede ser también que por eso mismo. En cuarto lugar, podría ser porque creía que todos los pueblos y naciones dependían de él en cuanto a protección y aún por la comida. O en quinto lugar, podría ser también por todo lo anterior. O sea, puede ser que por todo esto el Señor le concede un nuevo sueño al rey, y aquí la sentencia va a ser bastante severa para este rey Nabucodonosor. Fíjense que viendo la historia, encontramos algunos personajes que resaltan en la historia precisamente por su soberbia, por su orgullo, por su vanidad. Y curiosamente, no solo en aquel tiempo, sino como decía, en los siglos presentes o recién pasados, ese es un patrón de conducta, parece ser general, de todos los gobernantes. En este caso, César Augusto, uno de los césares de Roma, dijo estas palabras: encontré a Roma de madera y la dejé de mármol. Aquí él se está jactando y está mostrando su soberbia y su orgullo, que encontró a Roma de madera y la dejó de mármol, o sea, la engrandeció. Pero también dijo otras palabras, y dijo: la encontré construida con ladrillos y la dejé como paja. Nuevamente vemos en el fondo de estas palabras el orgullo, la soberbia, la vanidad de César Augusto. Y quizás aquí se está refiriendo a la nación de Israel, que la encontró construida de ladrillos y la dejó humillada, en paja, como construida en paja. Y es que el orgullo es el pecado principal y dominante de la raza humana. Es una de las cosas que Dios detesta y es algo que caracteriza al ser humano. Pero ¿qué tiene el ser humano para sentirse orgulloso? Esa sería la pregunta. Porque no solamente se da a niveles de personas en eminencia, sino que se da a todo nivel del ser humano, y que, como decimos aquí, que es el principal y dominante pecado de la raza humana, el orgullo. Y no aprendemos. Seguimos cometiendo el mismísimo error. Ningún soberano de la antigüedad sobrepasó a Nabucodonosor en fama e influencia. Ninguno. O sea, él fue un hombre muy especial que Dios levantó en aquel tiempo. La grandeza de su reino, su vasto dominio y fortaleza constan en las páginas de la historia, no solamente en la Biblia, sino que en la historia natural. Se cuenta de la historia de este rey. El orgullo y la vanidad de los poderes humanos tienen que ser humillados por Dios. Va a llegar el momento en que Dios va a aplastar a la raza humana precisamente por estos pecados de orgullo y de vanidad. La salvación de Dios excluye el orgullo. El orgullo es algo que nosotros no podemos tener cuando venimos a Cristo para recibir la salvación. O sea, es algo de lo que tenemos que despojarnos en forma voluntaria. Parece ser que Dios tuvo que tocar judicialmente el cuerpo de Nabucodonosor y afligirlo físicamente para que pudiese reconocer su pequeñez en contraste con la grandeza del Dios del cielo. Eso lo vamos a ver en los siguientes cuadros. En relación a este tema, y que no es nuevo, como decía, y es muy antiguo, tenemos a uno de los profetas del Antiguo Testamento, a quien el Señor lo usa para hacer una seria advertencia, no solamente a los reyes, sino que a su pueblo y al mundo en general. Ese es el profeta Jeremías. El profeta Jeremías, en su capítulo 9,
versículos 23 y 24, dijo lo siguiente, y préstele mucha atención, porque esto nos atañe a nosotros también, nos involucra. Dice, así ha dicho el Señor, palabra de Dios por medio del profeta Jeremías. Así ha dicho el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría. Y eso es un tremendo error que tenemos el día de hoy entre las personas que han alcanzado cierto grado de sabiduría, que la gente se alaba en su sabiduría. Pero el Señor dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente. Mucha gente hoy se llena de orgullo y expresa que son personas muy valientes y que nadie puede hacerles frente. Y el Señor dice, ni en su valentía se alabe el viviente. Pero aquí hay otra advertencia. Dice, ni el rico se alabe en sus riquezas. O sea, tres aspectos que afectan al ser humano: la sabiduría, la valentía y la riqueza. Y el Señor está diciendo por medio del profeta que no se alabe el hombre en estos tres aspectos. Pero si alguien se quiere alabar, dice el profeta, hablando Dios por medio del profeta, mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme que yo soy el Señor. En entenderme y conocerme que yo soy el Señor. Que hago misericordia, que hago justicia y que hago juicio en la tierra. Si alguien debe de alabarse, tiene que ser en estos dos aspectos. ¿Por qué? Porque estas cosas me agradan, estos dos últimos. A Dios le agrada que si nos tenemos que alabar sea en entender su palabra y en conocerlo a Él, que Él es el Señor. En entender que el Señor hace misericordia, juicio y justicia en la tierra. Cuando uno entiende esto, entonces se sale de este campo de estos primeros tres situaciones en que el hombre se alaba. Porque estas cosas me agradan, dice el Señor. Así termina estos versículos 23 y 24 del profeta Jeremías del capítulo 9, haciendo esta advertencia. Y lo pongo aquí porque tiene que ver mucho con lo que nos va a contar Daniel en este capítulo número 4. El primer sueño de este rey, ¿se recuerdan? Es el de la imagen que revela los 4 imperios mundiales, y el de la roca, la piedra que destruye la imagen, que derriba los 4 imperios mundiales. Ese fue el primer sueño. Luego, en el orden en que la Biblia está descrita, Daniel nos cuenta de la experiencia que pasaron los 3 jóvenes judíos que los están obligando a postrarse ante la imagen de oro que el rey Nabucodonosor se levantó. Y vemos aquí una serie de personas todas inclinadas, adorando la imagen y reverenciándola. Pero estos 3 judíos no lo hicieron. Eso lo vimos en la semana anterior. Luego vimos que a consecuencia de que ellos no ceden en la adoración a la imagen, ellos son metidos en el horno de fuego. Y entonces vamos a ver un resumen, un pequeño resumen de estos acontecimientos que acabo de mostrarles. En Daniel 2:38, el Señor le dice al rey por medio de Daniel, tú eres aquella cabeza de oro, la del primer sueño. Y luego le dice, el árbol que viste, tú mismo eres, oh rey, en Daniel 4:20 al 22, el segundo sueño. En el primer sueño, Daniel le dice que aquella cabeza de oro es el rey, y en el capítulo 4, segundo sueño, le dice Daniel que el árbol que vio ese es el mismo rey. Si retrocedemos en la historia de Babilonia, Babilonia fue fundada por Nimrod. Eso está en capítulo 10 de Génesis, versículos 8 al 11. O sea, Babilonia, o sea,
Lo que Nimrod construyó fue la Torre de Babel, que fue en Babilonia, que es hoy el país de Irak. Aunque Nimrod fundó Babilonia, Nabucodonosor le dio su esplendor a Babilonia. O sea, siguió la línea de Nimrod, la siguió Nabucodonosor. Pero Dios aplastó ese primer movimiento de rebelión en su contra. Tanto el de Nimrod como el de Nabucodonosor. Iniciado por Nimrod, y hoy eso es historia. Se acabó. Se acabó Nimrod y todo su orgullo, toda su soberbia, porque hoy Nimrod no está en la presencia de Dios, precisamente. Dios confundió el idioma de los pobladores de Babilonia y estos fueron esparcidos por todas partes. Ningún movimiento de rebeldía prevalecerá en contra del Señor. Y eso está demostrado por los pasajes bíblicos. Ningún movimiento de rebeldía prevalecerá contra el Señor. Entonces veamos qué nos dice el versículo número 1 de este capítulo 4. Empieza diciendo, Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Nuevamente ha emitido el rey un decreto que va dirigido a todo el mundo. Todos los pueblos, todas las naciones, todas las lenguas que moran en toda la tierra. Y el mensaje es paz o sea multiplicada. Llama la atención que Nabucodonosor esté hablando de paz. Pero esto, aunque es el versículo 1, en el orden de que está escrita la Biblia, yo hubiera puesto este versículo al final del capítulo 4. Porque él está hablando de esto después de la experiencia del capítulo número 4. Nabucodonosor II, que es este, es probablemente el gobernante más conocido de la dinastía caldea de Babilonia. Reinó entre el año 604 a.C. y el 562 a.C. Si usted hace la resta de estas dos cifras, él reinó 42 años. Comparado con la eternidad, no es nada el tiempo que él estuvo al frente de Babilonia. Sin embargo, al haber desechado la palabra de Dios y haber tomado actitudes de orgullo y de soberbia, él selló su destino. Es conocido por la conquista de Judá y Jerusalén y por su monumental actividad constructora en Babilonia, como los famosos jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Por eso se caracteriza este rey. Pero contrario a esto, a los jardines, el templo de Salomón, que había sido saqueado primero por el faraón Sisac en el año 925 a.C., fue destruido por los babilonios, por este rey Nabucodonosor, durante el segundo asedio de Nabucodonosor II. Esto quedó escrito en la historia como evidencia de su orgullo y de su soberbia en contra de Dios. La paz de la cual está hablando este rey solo puede ser experimentada por el corazón humano cuando éste conoce a Dios. Si la persona no conoce a Dios, imposible que pueda tener paz en su corazón. Como dijo el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es sí y solo sí hemos sido justificados por la fe por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa fue la paz de que Jesús logró por medio de su sangre derramada en la cruz, o sea, por su muerte. Versículo 2 dice, conviene, hablando el rey, dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo, con el rey. ¿A quién le conviene que él declare esas señales y esos milagros? Es otra cosa que yo me ponía a pensar. Él está diciendo, conviene que yo declare las señales y milagros que ha hecho con él. ¿A quién le conviene? ¿A él? ¿Le convenía a Babilonia? ¿O a quién le convenía? Hermano Juan Carlos, ¿quería decir algo?
No, hermano, Sí, disculpe. sí, Perdón. hermano Juan, sí. Perdone, no, perdón. Bueno, es que como oí su micrófono ahí. Ok, entonces sigamos. Conviene que yo declare. ¿Nos conviene a nosotros esta declaración? Por supuesto, ¿eh? Por supuesto que nos conviene, porque esta declaración que Él va a hacer de las señales y milagros que Dios ha hecho, eso hace que nuestra fe se engrandezca. Conviene a todo el mundo que sepa lo que Dios hizo con este rey. Conviene a todas las autoridades, a todos los gobernantes, presidentes de todos los países del mundo, les conviene oír la declaración tan importante que este rey va a hacer, para que conociendo la declaración que él va a hacer, cada uno reflexione y tome una decisión y cambie su forma de ser. Le conviene al mundo, le conviene a las personas. En realidad, estos versículos constituyen una proclamación de parte del rey, reconociendo la grandeza del Altísimo, sus señales, milagros y el carácter imperecedero de su reino. Conviene que los gobernantes sepan que ellos están de paso gobernando sus países. Y como le pasó al rey Nabucodonosor, que hoy ya no existe, ni existe Alejandro el Grande, ni existen los Césares, ni existe Ciro, ni existe Darío, ni existe ningún rey, ellos también van a dejar de existir. Entonces conviene que ellos conozcan de la grandeza del Altísimo, porque los reinados de ellos, sus gobiernos se van a acabar, pero el carácter imperecedero del reino de Dios va a permanecer, como ha permanecido por 21 siglos. Dice el versículo 17 de este capítulo 4, adelantándonos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución. ¿Para qué? Para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, que a quien él quiere lo da y sobre él constituye al más humilde de los hombres. ¿Quién era David antes de gobernar Israel? Era un pastor, un jovencito que nadie se fijaba en él, precisamente por su apariencia, por su tamaño, por su edad, a lo que se dedicaba. Entonces, era un hombre, un muchacho humilde, pero Dios lo exaltó y lo llevó a la primera posición de la nación de Israel. Ahí se cumple esto que está diciendo aquí Daniel en este versículo. Y así podríamos mencionar una serie de reyes que el Señor levantó. Si leemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, la historia de los reyes y las crónicas, vamos a ver cómo Dios levantó a diferentes personas, pero fue por un tiempo, fue temporalmente. Pero el Señor mantiene su imperio hasta el día de hoy, su reino. Es decir, que Dios nos da la clase de gobernantes que merecemos aquí y la clase de gobernantes que nosotros queremos tener. Dios permite esto. Nos da la clase de gobernantes que merecemos aquí y la clase de gobernantes que nosotros queremos tener. Muchos de ellos han perdido la razón. Oiga, muchos de ellos han perdido la razón, llegando a extremos en que perdieron su propia dignidad como seres humanos. Muchos, no pocos. Y atentaron contra la dignidad de aquellos que estaban sometidos a su autoridad. 2500 años de historia no han sido suficientes. Desde que Nabucodonosor reinó, se ha demostrado la verdad de esta declaración, de este versículo número 2 que estamos viendo. Versículo 3 sigue diciendo este rey. Aquí está la declaración, aquí empieza la declaración y dice, con doble signo de admiración, cuán grandes son sus señales
y cuán potentes sus maravillas. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. El rey más grande que ha conocido la historia, en uno de los imperios más grandes, está testificando de las maravillas y de las señales que Dios hizo en su reino. Y luego agrega, su reino es un reino sempiterno, o sea, eterno. Dígame, ¿cómo sabía el rey Nabucodonosor que el reino de Dios es un reino eterno? ¿Dónde estudió teología él? ¿Quién le dijo esto? Nadie, más que Dios. Él sabía de un reino sempiterno. Y agrega, y su señorío de generación en generación. Está haciendo una declaración, hermanos, extraordinaria. Un impío, un idólatra, un soberbio, un orgulloso, está declarando, por eso dice, conviene que yo declare las señales. Obviamente que él está siendo en ese momento dirigido por Dios mismo para hacer estas declaraciones y decir estas palabras. El monarca invoca sus poderes temporales al hacer su proclama y confesión del Dios Altísimo, en forma tal que la crítica lo tilda de un edicto absurdo, sin paralelo en la historia antigua. Lo que sorprende a la crítica es, sin duda, que un rey soberbio como lo era Nabucodonosor haya promulgado un edicto como el que aparece en este capítulo. Debe recordarse, sin embargo, que esta era la tercera vez que el monarca tenía un encuentro con Dios. El primer sueño, luego la imagen y ahora el segundo sueño. Evidentemente, Nabucodonosor revela el contenido de la historia aquí relatada después de haberse recuperado de su enfermedad. Por eso decía yo que esos primeros versículos debían de estar al final, pero está al principio. El profeta Daniel usó el documento de la proclamación del rey y bajo la dirección del Espíritu Santo registró su contenido. La alabanza a Dios por parte de Nabucodonosor es el tema que marca el comienzo y el final de la experiencia del rey. O sea, en otras palabras, él comenzó y él terminó la narración alabando a Dios. Interesante. Dice el versículo número 4. Yo, Nabucodonosor, pone su nombre para que no quede como la duda de quién era el yo. En este versículo 4, él agrega ahí su nombre, porque alguien pudo haber dicho, ese fue Daniel o fue alguien más. Pero él dice, yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. O sea, estaba relajado. No estaba en guerra en ese momento. Estaba reposando en su palacio cuando le sobreviene el segundo sueño. Ni idea tenía él de lo que le iba a ocurrir en los siguientes segundos. Dice el 5, vi un sueño, lo vio, vi un sueño que me espantó. Y tendido en mi cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. O sea que tuvo sueño y tuvo visiones y tuvo imaginaciones. Aquí podemos ver que Dios habla por medio de sueños. Porque a este rey impío le dio dos sueños que son trascendentales en la historia del mundo, de la humanidad. O sea, no se las dio a un profeta, se las dio a un rey gentil, a un rey pagano, a un rey idólatra. Le habló por medio de sueños. Pero este segundo sueño, dice el rey, que lo espantó. Y estaba en su cama y las imaginaciones y visiones de su cabeza le turbaron. O sea, ¿qué estaba viendo? ¿Cuál era la visión que tenía?
¿Cuáles eran las imaginaciones que estaban pasando por su mente para que lo hayan turbado, lo hayan confundido? Él está durmiendo y lo que ve es un árbol. Los árboles tienen mucho que ver dentro de la Biblia. El árbol es una figura didáctica que se usa, que el Señor usa en la Biblia para enseñarnos diferentes aspectos de la historia humana. Y el rey lo que ve es un árbol. Ahora, ¿puede una persona espantarse por ver un árbol? ¿Verdad que no? ¿Se puede turbar porque está viendo un árbol grande? Yo diría que no, un árbol no es motivo para caer en esa situación que él está escribiendo. Pero es que falta que siga relatando qué pasa con ese árbol, qué hay en ese árbol y qué va a pasar con ese árbol y qué representa ese árbol. O sea, hay muchas cosas ahí detrás de todo esto. La familia de este rey, guardó silencio en cuanto a la enfermedad mental de este hombre, porque era lunático. En cuanto estaba contento, estaba enojado, estaba iracundo, estaba riéndose a carcajadas y de repente estaba furioso. Era un hombre lunático. La familia no habló mucho sobre ello, pero aquellos que tenían una relación más cercana con él la reconocieron. Algunos psiquiatras identificarían sus trastornos como histeria. La histeria es una enfermedad nerviosa crónica, más frecuente en la mujer que en el hombre, caracterizada por una gran variedad de síntomas, principalmente funcionales y a veces por ataques convulsivos. Es una enfermedad psicótica. Eso tenía este rey. Y la familia no lo cuenta, pero los que estaban a su servicio se dan cuenta de la conducta de este rey. Más que una forma estructurada de locura, lo cual quiere decir que a pesar de la integridad de las funciones perceptivas o mentales, se haya patológicamente alterada la conducta social del individuo que la padece. Puede manifestarse produciendo sonambulismo y amnesia y se considera una enfermedad hereditaria. Algunos historiadores han destacado algunos gobernantes que han sufrido de alguna forma de inestabilidad mental. Y miren, me llama mucho la atención que gobernantes a niveles mundiales en diferentes países, en diferentes tiempos, todos tuvieran como patrón común la misma enfermedad que el rey Nabucodonosor. Quiere decir que llegar a esas posiciones, no todas por supuesto, pero la mayoría, deben de estar influenciadas por una posesión demoníaca. Algunos de estos que los historiadores relatan, entre ellos está Antíoco Epífanes. ¿Se recuerdan de Antíoco Epífanes, ¿verdad? Alejandro Magno, Carlos VI de Francia, Cristian VII de Dinamarca, Jorge III de Inglaterra, Julio César y Nerón en Roma, Napoleón en Francia, Adolfo Hitler en Alemania. Ha habido también otros casos en algunas casas reales europeas. Entre ellos se destacó Enrique VI de Inglaterra, que sufrió ataques de locura durante toda su vida y en una época estuvo totalmente incapacitado. Pero aún más, también hubo casos en la Rusia de los zares. Miren, llama la atención, hermanos, grandes personajes de la historia, gobernantes de diferentes países, todos padeciendo de locura. Eso nos dice que también pueden haber entre las distintas posiciones jerárquicas que el hombre ocupa en las diferentes instituciones, pueden tener este mismo padecimiento. Pero hay que ver el trasfondo de todo esto. El trasfondo es el orgullo, la soberbia,
el desprecio hacia Dios, el menospreciar la palabra de Dios, resulta en esto, aunque ocupen posiciones tan especiales. Aún recordemos del rey Saúl, el primer rey de Israel. Fue un hombre que fue influenciado por Satanás y llevó una vida desastrosa al final de sus años. O sea, ninguno escapa al juicio de Dios. Todos aquellos que se rebelan en contra de Dios, que no le dan la honra al Señor, van a terminar de esta manera. Algunos ya están en esa forma. Entonces sigue diciendo el rey, por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño, no el sueño. Esto difiere del primer sueño, que aquí solo les pide la interpretación del sueño, que era más sencillo interpretar que decir el sueño, pero que también al final de cuentas se podía descubrir si esa interpretación que ellos daban era cierta, porque tenía que cumplirse. Y de no cumplirse, este hombre loco hubiera matado a todos los sabios. Pero hoy se la pone más fácil y decíamos que este sueño es, según los historiadores, 20 años después del primero. Entonces los sabios que estaban ahí en Babilonia, todos fueron llamados para que vinieran y mostraran esa interpretación del sueño. Y vinieron, dice el versículo 7, vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Y dice el rey, y les dije el sueño, o sea, les reveló el sueño. Se las puso más fácil, pero no me pudieron mostrar su interpretación. O no pudieron, o sí se percataron de lo que podía representar el sueño y no se atrevieron a decírselo al rey. Quizás por temor a equivocarse o quizás por no enfrentar la realidad de lo que Dios le estaba mostrando, lo que le iba a suceder al rey. Y decirle al rey lo que le iba a pasar podía despertar en el rey una ira profunda y mandar a asesinar a quien le dijera algo que no fuera de su agrado. Pero lo cierto es que toda esta gente vino y fueron los mismos que acusaron a los 3 amigos de Daniel de que no se habían postrado sobre la imagen del rey. Y ellos mismos se dieron cuenta de cómo el Señor los libró del horno, pero ellos mismos vienen ahora, son llamados para interpretar y no muestran la interpretación. En el primer sueño el rey no se lo reveló a sus sabios, pero esta vez sí lo hizo y los sabios babilonios pudieron haber dicho al rey la interpretación del sueño, pero no se atrevieron, probablemente porque entendían la magnitud de su significado. Pensar que el poderoso soberano de Babilonia sería humillado a tal extremo los llenaba de pánico. Probablemente, eso fue. ¿Por qué Daniel no había acompañado al grupo de sabios mencionados en los versículos anteriores? Porque en esta ocasión no es llamado Daniel tampoco. Se recuerda que en el primer sueño no fue llamado Daniel. Hasta que a Daniel lo encerraron, él pidió hablar con el rey, pero no lo llamaron. En este segundo sueño tampoco llaman a Daniel. Solo llamaron a los sabios y a los astrólogos y magos. Pero en esta vez, nuevamente, Daniel no es llamado. Y tal vez no lo llamaron porque Daniel incluso esperaba que los sabios de Babilonia agotaran sus recursos a ver qué le iban a decir al rey. En el primer sueño, Daniel fue y lo contó a sus amigos y oraron, ¿se recuerdan? Se pusieron en oración y el Señor les reveló el sueño y la interpretación. Obviamente que Daniel se enteró de que nuevamente el rey había llamado a los sabios porque había un segundo sueño y aunque él no es llamado, es probable y es seguro que él se haya puesto en oración también junto con sus amigos y el Señor le reveló la interpretación de este segundo sueño. Entonces él esperó hasta tener la revelación de Dios para ir al rey. Curiosamente, en esta ocasión, Daniel no fue obligado a comparecer ante el rey, sino que vino por su propia voluntad, como en el primer caso. Bueno, sigamos viendo el versículo número 8. Dice, hasta que entró delante de mí Daniel, está hablando el rey,
hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios. Por eso decimos que este rey no se había convertido, porque él está diciendo que su Dios se llama Belsasar, no está diciendo que Jehová sea su Dios. Él seguía en idolatría. No había entendido las dos lecciones anteriores. De nada le sirvió haber tenido la experiencia de que Dios se manifestara en una forma portentosa, milagrosa con él, que él siguió su mismo patrón de conducta. Entonces, hasta que llegó Daniel, en quien mora el espíritu de los dioses santos. O sea, el testimonio que está dando aquí el rey es de que Daniel es un hombre de Dios y que en la mente de él, solo en la mente de él cabía que eran el espíritu de los dioses, en plural, dioses santos. Él sigue creyendo en todas las religiones de su tiempo. Y entonces conté delante de él el sueño diciendo. En los siguientes versículos vamos a ver qué es lo que le va a contar del sueño. Pero ¿cuál era uno de los principales dioses de este rey Nabucodonosor? Era Marduk. Era el jefe de los dioses en la religión de ellos, que él le llama también Belsasar, que también era, bueno, hay muchos nombres de los dioses del panteón de los ídolos de esta gente, y él entonces está asumiendo que su Dios, este Dios, es el Dios de él. ¿Qué dice la Biblia respecto a los ídolos? Atención. El salmista en el Salmo 115, versículo 4 dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. 115:5. Tienen boca, mas no hablan. Los ídolos, los dioses de la gente inconversa. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Pero mire el 8 cómo termina diciendo. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Mire el concepto que tiene Dios de la gente impía, inconversa, idólatra. Porque están adorando ídolos de plata, de oro o de cualquier otro metal o material que se parecen a los hombres, pero no tienen las funciones de un ser humano. O sea, y le están adorando a una escultura que no tiene ni un solo poder, ni una sola facultad para librarlos, para oírlos o para hablarles, porque las imágenes no hablan. Pero semejantes a ellos son los que las hacen y cualquiera que confía en ellos. Este Salmo 115 aparece también en la Biblia de los católicos. Sin embargo, parece ser que no entienden, como que no logran entender lo que dice el Salmo 115 y siguen en su misma tradición de estar adorando ídolos, confiando en ellos, dice, semejantes a ellos son los que confían en ellos. Yo no puedo comprender cómo es tanta la ignorancia de la gente que todavía se postra ante los ídolos. Es que eso no puede ser, no suena razonable. Versículo 9. Entonces, como el rey va a relatar el sueño, le dice a Daniel, que aquí dice Belsasar, pero es Daniel, jefe de los magos, o sea, jefe de los sabios. Le dice, Daniel, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, insiste en los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Aquí a Daniel sí le pide que le declare las visiones de su sueño que ha visto y su interpretación. A los magos y a los caldeos solo les pidió la interpretación, pero a Daniel le pide que le declare las visiones del sueño y la interpretación. Si regresamos al capítulo 1, versículo 17 del libro de Daniel, vamos a encontrar que el Señor deja establecido esto.
dice que a estos 4 muchachos, o sea, Daniel y sus 3 amigos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Eso estaba aquí ya dicho en Daniel 1:17. Definitivamente que esto no puede ser algo que el rey había leído, sino que él estaba asumiendo los atributos y cualidades de Daniel. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Y aquí va a relatar ya el sueño. Me parecía, dice, ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Está empezando a relatar el sueño. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. O sea, este árbol que habíamos visto. Y él lo ve en medio de la tierra, un árbol inmensamente grande. Ahora, un árbol en las escrituras puede representar varias cosas. Puede representar, por ejemplo, a un hombre. En el Salmo 1, versículo 3, hablando del hombre bienaventurado, el salmista dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. También puede verse Jeremías 17:8, Isaías 56:3. Un árbol también puede representar a una nación, como podemos ver en Ezequiel 31:3 al 14 y en Mateo 24 del 32 al 33. Por ejemplo, el árbol de la mostaza que se mencionó en Mateo 13, 31 y 32. En ese caso, el árbol representa al cristianismo de nuestra época, como otra figura de lo que puede representar un árbol. El árbol de la mostaza representa el cristianismo. El árbol del olivo representa a Israel y también a los gentiles o no judíos, lo cual podemos comprobar en el libro de Romanos, capítulo 11, versículos 16 al 24. Aquí, en este pasaje de Daniel, este árbol representa principalmente al rey Nabucodonosor, pero también representa al reino de Babilonia. También está representando a un reino, porque el rey y el reino son inseparables. Dice el versículo siguiente, versículo 11. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. O sea, él ve que el árbol está creciendo y no para de crecer, y que es un árbol que se hace fuerte y que su copa llega desde la tierra hasta el cielo, y que se podía ver ese árbol desde todos los confines de la tierra. El rey no ha entendido ese sueño, y Daniel está oyendo y ya tiene la interpretación de ese sueño. O sea, él está viendo el globo terráqueo y está viendo un árbol que está creciendo y creciendo, se hace fuerte y está llegando hasta el cielo. Por eso dice, el árbol creció y se hizo fuerte, su copa llegaba hasta el cielo y era visible de todos los confines de la tierra. Versículo 12. Su follaje era hermoso y su fruto, o sea, no solamente tenía hojas, sino que tenía fruto. Su fruto era abundante y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. O sea, es un árbol especial. Obviamente, el sueño tiene características de un imperio mundial que fue en aquel tiempo, que alcanzó muchas naciones y proveyó no solamente de fruto, proveyó alimento, sino que de sombra, o sea, de protección a las bestias también del campo. Y las ramas, y en las ramas del árbol hacían su morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Es un árbol fantástico, un árbol extraordinario, pero no era un árbol físico. Era un árbol espiritual, era una figura que el Señor está haciendo para hacer la similitud de lo que era el rey con lo que era su imperio. Pero el sueño no va a terminar aquí.
El árbol está creciendo, pero no va a seguir creciendo para siempre. Es ese árbol que habíamos visto ya. Entonces dice el versículo 13, vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante, no varios, un vigilante, lo ve él en las visiones y ve al vigilante que es santo y que descendía del cielo. No viene de ninguna parte de la tierra. No está hablando del imperio medo-persa, no está hablando del imperio griego, no está hablando del imperio romano. Está hablando de algo mucho más grande. Está viendo de ese vigilante santo que descendía del cielo. Eso nos enseña, hermanos, que en el mundo espiritual, en el reino de Dios, hay vigilantes santos y que pueden descender del cielo y descender a la tierra. ¿Qué función tiene un vigilante santo con respecto a lo que está sucediendo en la tierra? Lo vamos a ver en la siguiente semana. Ya me llegó la hora. Vamos a terminar aquí. Vamos a repetir el versículo 13 en la siguiente semana para explicar lo del vigilante santo y vamos a oír del sueño que va a seguir relatando este rey. ¿Qué es lo que va a hacer este vigilante? ¿Qué palabras va a decir? ¿Y cuál es el cometido o la función para la cual es enviado del cielo hacia la tierra? Terminamos aquí. Damos las gracias por su atención a la prédica del pastor general licenciado Gustavo Adolfo Bonilla e invitamos a la prédica del próximo domingo a esta misma hora.